Tema número 2. Seguir a Jesús es configurarme con Él. Configurarnos con Cristo es asumir su mismo estilo de vida y sus motivaciones, correr su misma suerte y hacernos cargo de su misión. Confrontar documento de Aparecida 131. Enlace. En el tema anterior descubrimos que Jesús nos llama a ser sus amigos, a tener un encuentro personal con Él. Ahora veremos que el llamado es también una invitación a seguirlo como discípulos, a configurarnos con Él de acuerdo a sus actitudes y valores. Objetivo. Descubrir que Jesús me llama a seguirlo como hizo con sus primeros discípulos. Reflexionar que seguir a Jesús es configurarme con Él, asumir sus valores y su misión. Desarrollo del tema. La palabra. Mateo 4, 18 al 22. Jesús, paseando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que estaban echando la red en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ellos, dejando inmediatamente las redes, le siguieron. Más adelante vio otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, reparando las redes. Los llamó también, y ellos, dejando inmediatamente la barca y a su padre, le siguieron. Otros textos: Lucas 5 del 1 al 11, Lucas 5, 27 al 28, Lucas 9, 57 al 62. Punto número 1. Jesús, modelo para el cristiano. Jesús de Nazaret es el modelo único de nuestro seguimiento, el camino que tenemos para conocer a Dios. Él vivió como todo judío de su tiempo. Jesús inició su misión haciéndose bautizar por Juan en el Jordán, como dice Marcos 1 del 9 al 11. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente, saliendo del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Marcos 1 del 9 al 11. Y predicando que el reino de los cielos ya estaba cerca. Y después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio, como dice Marcos 1, 14 al 15. Visitó a los enfermos, dio esperanza a los tristes, ofreció su mano solidaria a todos. Trató a las personas como únicas e irrepetibles. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Dice Lucas 4:40. Entregó a todos su amistad y se dio a sí mismo con caridad inagotable hasta la muerte. Fue un hombre coherente, pobre y libre, fiel a su misión. Oró cada día en su aposento o en el monte, a su Padre amado, a quien se dirigía con la tierna palabra de los niños: Abba. Esto es algo en lo que no hemos crecido lo suficiente a los católicos para entenderlo, para practicarlo, porque nosotros a Dios no le decimos Abba, le decimos Padre, Señor Padre mío. Lo tratamos con autoridad, como si fuera nuestro jefe, como si fuera nuestro general, como si fuera alguien con mucha autoridad sobre nosotros, pero nos hace falta tener esa tierna confianza que Jesús le tenía y que quiere que nosotros le tengamos. Nos hace falta crecer para decirle a Dios no solamente Padre, y no solamente decirlo, sino sentirlo como nuestro
Abba. Nos hace falta crecer mucho para llegar a esa altura. Jesús se muestra como una persona profundamente ligada al Padre, en comunicación con Él, dependiente de su voluntad. Punto número 2. Jesús nos llama para que lo sigamos. Jesús empieza a proclamar que el reino de Dios ha llegado y hace la invitación a seguirlo. Para ello va en busca de los discípulos a sus lugares de trabajo. Paseando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que estaban echando la red en el lago, pues eran pescadores, y les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ellos, dejando inmediatamente las redes, los siguieron. Dice Mateo 4, del 18 al 20. Actualmente Jesucristo sigue llamando a hombres y mujeres e invitándoles a seguirlo. Él te llama para que lo sigas y anuncies el reino desde lo que eres y haces. Profesionista, comerciante, obrero, padre o madre de familia, hijo o hija. Pregunta: ¿cómo respondes a esta llamada? ¿Lo haces esperar? ¿Pones condiciones? Punto número 3. Jesús llama en el tiempo y en el lugar preciso. Si pudiéramos preguntar a Pedro, Andrés, Santiago y Juan, ¿por qué están ahí con las redes? Ellos probablemente responderían: pues porque somos pescadores. Esa respuesta es cierta, pero por encima de ella existe una razón más profunda. Ellos estaban en el tiempo y lugar preciso en donde Jesús quería. Al igual que los discípulos, tú estás aquí. Tú escuchas hoy estas palabras porque Jesús lo quiere y te llama a seguirlo. Considerando el pasaje del Evangelio de Mateo que hemos visto, 4, 18 al 22, hay muchas razones para seguir a Jesús. Como a esos discípulos, Jesús puso su mirada en ti. Como a ellos, Jesús te quiere en su obra. Y como ellos, espera tu respuesta. Punto número 4. Seguir a Jesús implica dar una respuesta libre. ¿Qué significa seguir a Jesús? No es fácil contestar. La expresión sígueme tiene algo de mandato y algo de súplica. La voluntad de Dios se manifiesta en esta palabra, por tanto es un mandato. Pero al mismo tiempo requiere de nosotros una respuesta libre. Es un mandato con acento amoroso. No en vano el amor es más exigente que la justicia. Y cuando el amor es el que llama, una súplica es un mandato. La invitación del Señor respeta siempre la libertad de los que llaman. Hay un pasaje muy interesante en una lectura, del oficio de lectura, cuando María está recibiendo el mensaje del ángel, cómo en el cielo estaban los coros de los ángeles y serafines y querubines, todos viendo hacia la tierra, mordiéndose las uñas, diciendo: ay, que diga que sí, porque todo el peso tan grande de la salvación nuestra dependió de ese sí o no, que una muchachita adolescentilla libremente dijo. Cuando María dice: hágase en mí según tu palabra, no es cualquier cosa, Nuestra madre libremente contesta ese mandato que al mismo tiempo era una súplica de Dios. También nosotros tenemos que saber escuchar los mandatos de Dios y ojalá que tengamos esa capacidad de responder como ese adolescente supo responder. La llamada de amor que Jesús hace suscita una respuesta consciente y libre, desde lo más íntimo del corazón del que quiere ser su discípulo. Pregunta: la respuesta es seguir a Jesús para ser como Él y participar de su misión, el reino. ¿Y tú? ¿Cómo tomas la invitación de Jesús?
Punto número 5. ¿Qué implica seguir a Jesús? Responder afirmativamente al llamado de Jesús implicó para sus discípulos dejar sus ocupaciones, su modo de vida y vivir como Él. Les supuso un cambio de vida respecto a Dios y a la vez dedicarse a una tarea que de momento no era clara, pero que con el tiempo Jesús les explicaría. Después Jesús despidió a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de las malas hierbas sembradas en el campo. Eso nos lo dice Mateo 13, 36. Los discípulos no hicieron preguntas, solamente creyeron en Jesús. Se fueron de Él y lo siguieron, dejándolo todo. A nosotros también nos pide Jesús que le creamos y nos fiemos de Él. Para seguirlo hay que renunciar a todo lo que se opone a su seguimiento. ¿A qué estás dispuesto a renunciar? Punto número 6. Jesucristo nos llama a seguirlo con nuestras cualidades y limitaciones. La mayoría de quienes siguieron a Jesús eran personas con poca instrucción. Quedaron admirados al ver la seguridad con la que hablaban Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción ni preparación, pero sabían que habían estado con Jesús. Dice Hechos 4:13. Eran padres y madres de familia, pescadores, artesanos y agricultores, publicanos, rebeldes, pobres y ricos. Sus discípulos y discípulas fueron personas comunes con virtudes y defectos. Pedro era generoso y entusiasta. Pedro contestó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección de Jesús. Mateo 14, 28, 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos tropiecen y caigan, yo no. E insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Marcos 14, 29 al 31. Pero cuando llegaba el peligro, se le encogía el corazón y se echaba para atrás. Recuerden cuando caminar sobre las aguas le dio miedo y se empezó a hundir. En la última cena, Jesús le contestó: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante por segunda vez, me habrás negado 3 veces. Mateo 14, 30. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al verlo cerca del fuego, lo miró fijamente y le dijo: tú también andabas con Jesús de Nazaret. Él lo negó: no lo conozco ni entiendo de qué hablas, y salió del portal. Pero lo vio la sirvienta y otra vez dijo a los presentes: este es uno de ellos. Y Pedro lo volvió a negar. Después de un rato, los que estaban ahí dijeron de nuevo a Pedro: es evidente que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Entonces se puso a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre de quien ustedes hablan. En ese momento se escuchó el segundo canto del gallo. Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y se puso a llorar. Ay, aquí los gallos no cantan 2 veces, cantan como 100 veces hoy. Felipe tenía la cualidad de llevar a otros a Jesús. Natanael le replicó: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó: ven y lo verás. Juan 1:46. Pero Felipe no era práctico para solucionar problemas. Jesús pues levantó los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe: ¿dónde iremos a comprar pan para que coma esta gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 monedas de plata no alcanzarían para dar a cada uno siquiera un pedazo.
Juan 6, 7. Algunos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a hablar con Andrés, y los dos fueron a decírselo a Jesús. Juan 12, 21 al 22. Con este grupo Jesús dio comienzo a la revolución más grande de la historia. ¡Qué gran alegría! No importa cómo seamos ni cuántas habilidades o defectos tengamos, porque Jesús nos llama a todos sin distinción. Pregunta: ¿quieres formar parte de este grupo? Punto número 7. Jesús forma a sus discípulos. Los discípulos de Jesús recibieron una formación. Ellos aprendieron viendo todo lo que hacía y decía Jesús, y vivían y viajaban con él. Jesús desea que sus discípulos entiendan, vivan y transmitan sus enseñanzas, y que en cierto sentido tomen su lugar. Como dice Lucas 6:40, un discípulo bien formado será como su maestro. En la escuela de Jesús se enseñaba una sola materia: el reino. Este reino se reconocía en la práctica de Jesús, y eso es lo que aprendieron los discípulos. Pregunta: ¿te gustaría formarte para acoger el reino? Punto número 8. Seguir a Jesucristo es vivir las exigencias del reino. Seguir a Jesucristo es configurarse con Él, asumir sus valores y actitudes, es acoger el proyecto del reino, cuyos elementos más importantes se encuentran recogidos en el Sermón de la Montaña, Mateo capítulos del 5 al 7, y en varios pasajes del Evangelio. Poner en práctica la palabra del Señor. No basta con escucharla. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque tiene los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica: aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Nos dice Mateo 7, 24 al 27. Orar asumiendo la actitud del discípulo que escucha a su maestro. Cuando pidan a Dios, no imitan a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que con un bombardeo de palabras harán que se les oiga. Lo hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino libéranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Dice Mateo 6, del 5 al 15. Actuar conforme a las bienaventuranzas. Principales pautas para nuestro compartimiento: pobreza espiritual, sencillez, justicia, limpieza de corazón. Jesús, al ver a toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: felices los que tienen pobreza de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Felices los compasivos porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y levanten toda clase de calumnias. Alegres y muéstrense contentos porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Mateo 5, del 1 al 12. Manifestar amor fraterno, perdón, unidad, solidaridad con los pobres, auténticos distintivos de los discípulos de Jesús. Ustedes han escuchado que se dijo a los antepasados: no matarás, y el homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras vas todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue el juez o los guardias, que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Dice Mateo 5, 21 al 26. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo 1 o 2 personas más, de modo que el caso se resuelva por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo entonces como un pagano o un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado el cielo. Asimismo les digo, si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados. Y para empezar le trajeron uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer y sus hijos y cuanto poseía para así recuperar algo. El empleado se arrojó a sus pies suplicándole: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre. Más todavía, le perdonó la deuda. Apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba diciéndole: págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: dame un poco de tiempo, yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros, testigos de esta escena, quedaron muy molestos y fueron a descontárselo todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también tener compasión con tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y hasta tal punto se enojó el señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno de ustedes perdone de corazón a su hermano. Dice Mateo 18, del 15 al 35. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria, que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda.
Entonces él dirá a los que están a su derecha: vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y fueron a verme. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te dimos enfermo en la cárcel y te fuimos a ver? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de mis hermanos más pequeños, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que están a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Ellos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te dimos hambriento, sediento, desnudo, forastero, enfermo, encarcelado y no te ayudamos? Él responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de mis hermanos más pequeños, ustedes dejaron de hacerlo conmigo. Y esos irán a un suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Dice Mateo 25, 31 al 46. Que todos sean uno como tú, Padre, que estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Así alcanzarán la perfección en la unidad y el mundo conocerá que tú me has enviado, que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí. Dice Juan 17, 21 al 23. Servir y actuar como hermanos sin sentirnos superiores a los demás. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan los cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Mateo 20, 25 al 28. Cuando yo estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre, pues tú me los habías encomendado, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que llevaba en sí la perdición, pues en esto había de cumplirse la Escritura. Pero ahora que voy a ti, y estando todavía en el mundo, digo estas cosas para que ellos tengan la plenitud de mi alegría. Yo les he dado tu mensaje y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos mediante la verdad. Tu palabra es la verdad. Dice Juan 13, del 12 al 17. Punto número 9. Seguir a Jesucristo es vivir las exigencias del amor. Para configurarse verdaderamente con el Maestro, es necesario asumir la centralidad del mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice Juan 15, 12. Este amor, con la medida de Jesús, de total don de sí, además de ser el distintivo de cada cristiano, no puede dejar de ser la característica de su iglesia, dice el documento de Aparecida en el número 138. El amor es la característica principal del discipulado. Así el testimonio de caridad fraterna será el primero y principal anuncio de Jesús. Por el amor que se tengan los unos a los otros, reconocerán todos que son discípulos míos, dice Juan 13:35. Pregunta: ¿el amor que manifiestas a los demás te acerca a Jesús? Los que te ven actuar, ¿deducen que es el amor cristiano el que te impulsa? Punto número 10.
experimentar la alegría de ser discípulo de Jesús. Sabernos discípulos de Jesús, configurarnos con Él y participar de su misión es una gran dicha. La primera invitación que Jesús hace a toda persona que ha vivido el encuentro con Él es la de ser su discípulo, para poner sus pasos en sus huellas y formar parte de su comunidad. Nuestra mayor alegría es ser discípulos suyos. Él nos llama a cada uno por nuestro nombre, conociendo a fondo nuestra historia para convivir con Él y enviarnos a continuar su misión. El cuidador le abre, las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca afuera. Dice Juan 10:3. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Dice Marcos 3:14-15. Sigamos al Señor. Discípulo es el que, habiendo respondido a este llamado, le sigue paso a paso por los caminos del Evangelio. Todo eso del mensaje final del documento de Aparecida. Actividades individuales. Preguntas. ¿Qué actitudes tengo que cambiar, mejorar y desarrollar para configurarme con Jesús? Démonos un buen tiempo para cuestionarnos y contestar en nuestro corazón estas preguntas. Actividades grupales. Tenemos familia, trabajamos y estamos ocupados la mayor parte del día. Teniendo eso en cuenta, contesten. ¿Cómo podemos seguir hoy a Jesús? ¿Qué podemos hacer por las personas para llevarles a Jesús? Démonos tiempo para dar una buena respuesta a estas preguntas. Evaluación. ¿Qué descubrí en la invitación de Jesús a seguirlo y a configurarme con Él? Muy buena pregunta también. Para seguir descubriendo, se nos invita a buscar en el documento de Aparecida los números del 129 al 142. Del libro Segundo Galilea, el discipulado cristiano, San Pablo, Madrid, 1993, las páginas 17 al 21. Y de J.F. Martínez y de Fray R. Cerda, curso propedéutico de la Arquidiócesis de México, 2009, páginas del 9 al 13.